Cuando tú conviertes la fe en un poder, automáticamente te conviertes en una persona imparable. Nada te detiene. Y eso es valentía. Yo siento que mi visión es mucho mayor de la que yo me creo. Y cuando yo veo que un espacio me queda pequeño, yo salgo. ¿Sabías cuál era tu misión en ese entonces? ¿Cuál era tu misión en ese entonces? Mi misión era transformar la vida de otras personas. Pero yo todavía no sabía cómo lo iba a hacer. Yo sabía que lo quería hacer, pero yo no sabía cómo lo iba a hacer. ¿Qué pensabas cuando fregabas los platos? Yo un día voy a salir de esto. Era todas las noches. Yo antes pensaba que gastar 20 reales comprando comida era más importante que comprar un libro. Esa mentalidad cambió cuando yo me di cuenta que lo que yo podía invertir en un libro me iba a llenar más los bolsillos. Nosotros entrenamos muchísimo la mente. ¿Para qué? Para fortalecerla aún más y tener claridad cuáles son los pasos que voy a dar. Entonces, todo lo que yo hacía era en función de crecer personalmente, de mi futuro. Y dentro de mi visualización era tener residencia americana. Y gracias a Dios, una vez llegué acá, al año la conseguimos. Marketing ya existe. Sí, esto es marketing. Marketing es publicidad digital. Lo que tú promocionas en marketing. Hay diferentes maneras de marketing. Pero nosotros le pusimos el flow adelante porque eso es lo que nos caracteriza, el flow de la creatividad. Vamos a construir, vamos a crear, vamos a hacer que la gente desarrolle su creatividad, que entren en flow. Y es lo que hemos logrado. Y es lo que nos ha llevado a crecer un poco más en este sentido. Hacemos que nuestros clientes, cuando están frente a cámara, no tengan miedo y entren en flow. Y cuando entran en flow, se les olvida la vergüenza, se les olvida la pena. No, en ese momento son actores, actrices. Yo le vendo a mi cliente el sueño. Yo le vendo a mi cliente lo que ellos necesitan tener y hacer para ser visibles. Yo tuve que conversar conmigo muchas veces y decir, después de 3 no, viene un sí. Dale, continúa, sigue. Tres, dos, uno. Todos sabemos que existen personas que nacen con un apellido, pero hay otras personas que convierten ese apellido en su historia de éxito. Mi invitado de hoy es Eri Valiente. Y sí, si algo lo define a él es su camino, precisamente eso, la valentía. Valentía para dejar a Cuba y comenzar desde cero en Brasil. Valentía para vender comida en las calles, limpiar, trabajar en cocinas y hacer lo necesario para sobrevivir mientras construía un futuro. Valentía para reinventarse una y otra vez. Convertirse en un consultor de turismo, conferencista, autor y finalmente emprendedor. Su historia lo llevó a cruzar países, fronteras y desafíos hasta llegar aquí a Estados Unidos para volver a empezar nuevamente. Hoy, como fundador de Flow Marketing, ayuda a otros emprendedores a encontrar su voz, construir sus marcas y descubrir que el éxito no depende de dónde comienzas, sino de cuánto estás dispuesto a avanzar. Así que vamos a alistarnos para esta conversación sobre resiliencia, reinvención y el poder de nunca rendirse. Yo soy Eliezer Marte. Sean todos bienvenidos a Códigos del Éxito. ¿Cómo piensan los que llegan lejos? Eri, bienvenido, hermano. Gracias, Eliezer. ¿Cómo te sientes? Un placer estar aquí. Me siento muy bien y muy emocionado por estar aquí conversando contigo, una persona que ha tenido tanta experiencia en el mundo del periodismo. Y bueno, gracias por la invitación y gracias por el espacio. No, Eri, te pregunto, ¿qué significa la palabra valentía para ti? Y no estamos hablando de tu apellido ahora mismo. Bueno, valentía para mí significa no tener miedo a lo que nos pueda ocurrir en algún momento. O sea, no tener aquel sentimiento de pesar. Valentía para mí significa poder dar un paso mismo sintiendo que no puedes. ¿Pero en qué crees entonces? ¿Una fe que tienes cuando das ese paso, aunque sientas que no puedes? ¿Qué hace a que des ese paso? La fe. La fe. Porque cuando tú conviertes la fe en un poder, automáticamente te conviertes en una persona imparable. Nada te detiene. Y eso es valentía. Eso es no tenerle miedo a lo que pueda pasar, a lo que te pueda frenar. Entonces, yo experimenté eso en mi vida. Quizás porque muchas personas cada vez que escuchaban mi apellido me decían, ¿pero tú eres valiente de verdad? Digo yo, sí. Aún con miedo. Aún con miedo. Porque hasta donde estoy hoy, he tenido que pasar muchísimas cosas que me han desafiado. Y muchísimos momentos en los cuales me he sentido como que perdido, como que ¿para dónde voy? ¿Para qué dirección voy ahora? Pero cuando me pongo en el lugar de la fe,
entonces encuentro el camino. Ya. Y viene la fuerza de donde no sé. De un lugar, digo yo, espiritual, pero llega. Hablas de procesos, de haberte sentido o perdido en ocasiones y quiero retomar desde ese tiempo donde Eri tiene que dejar a Cuba. Comencemos ahí. Es un paso, o sea, cuando uno deja el país donde nace, deja muchísimas cosas atrás, pero en esta ocasión, cuando dejas a Cuba, dejas varios factores que no cualquier otra persona entiende, porque yo creo que, y hablo por otras experiencias que he vivido con amistades cubanas, cuando se deja un país como Cuba, no es solamente dejar atrás el país, es dejar muchas cosas atrás. ¿Qué significó para ti dejar a Cuba? Para mí fue un golpe, porque aunque ya tenía otras experiencias fuera del país, eran tipo momentáneas, tipo 1 año, 2. Pero cuando decidí salir de Cuba, sin saber cuándo volver, eso me generó un vacío, ¿sabe? Y una sensación de, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y como tú dices, cuando tú tomas la decisión, la determinación de abandonar un país, es porque se juntan varios factores que te hacen tomar una decisión como esa. Y es factor económico, es factor de no saber qué va a pasar con tu vida en los próximos años, porque lamentablemente Cuba, para mí, hoy es un país donde muchos jóvenes, o la mayoría de los jóvenes, por así decirlo, no tienen un futuro seguro, o es difícil visualizar un futuro allí. Yo no lo vi. Cuando yo comencé a pensar en mí, en qué iba a ser, qué iba a ser de mí en los próximos 10 años, yo no me vi allá. Y tuve que tomar esa decisión. ¿En qué años te vas de Cuba? 2017. 2017. Y fue un impacto grande, primero porque tú abandonas la familia. Pero no solamente la familia maternal, paternal, sino la familia de amigos. Las personas que se criaron contigo, que te vieron crecer, que estaban contigo en todos los momentos. Y la separación de nuestros padres, que es lo más duro. Porque después que salimos de Cuba, yo no volví hasta los 9 años. Y no porque no quise, sino porque a los lugares donde fui era un poco difícil encontrar el estatus para tú volver. Y si yo salía del país donde estaba, que era Brasil, entonces no podía regresar, porque era un poco más complejo obtener documentación. Tú sabes, Sí, las claro. cuestiones que te permiten volver, viajar, tener un poco más de libertad a la hora de poder reencontrarte con la familia. Entonces, para nosotros fue muy duro pasar tanto tiempo y no poder regresar por tantas trabas. ¿Cómo fue regresar 9 años después a Cuba? Imagínate que una vez que llegamos acá a los Estados Unidos, a los 2 años, 3 años, planificamos rápidamente ir a visitar nuestra familia porque ya conseguimos tener la documentación y fue un sentimiento que no encuentro palabras para explicar. Cuando yo vi a mi mamá, cuando vi a mi papá, cuando vi a las personas que uno ama, que yo amo, cuando me reencontré con la familia, aquello fue inexplicable. Fueron muchos sentimientos encontrados. ¿Y Fueron Cuba inexplicables. estaba mejor o peor de cuando lo dejaste? Mucho peor. Mucho peor. Mucho peor. Al menos cuando yo salí, habían cosas, había un poco de desarrollo, la sociedad estaba normal, o sea, funcionaba, pero cuando llegué, aquello estaba totalmente destruido. Ahora, hay un factor emocional muy fuerte. Esa decisión de emigrar, ¿cuál fue ese choque a nivel emocional? Lo que más te impactó, ¿cuál fue eso? Cuando yo estaba viviendo en Cuba, nosotros habíamos comenzado un emprendimiento de jardinerías. Nosotros cultivábamos flores para venderlas. Además de eso, tenía mi trabajo. Mi trabajo era liderar grupos culturales, escuelas de arte. Estaba en ese movimiento y era algo que me encantaba porque yo venía de ese rumbo. Cuando yo decidí salir, fue cuando comencé a pensar en mí. Porque yo siempre pensaba en el otro, siempre pensaba en el bien de las personas. Pero cuando yo comencé a pensar en mí y vi que en el mundo del emprendedurismo en aquel momento existían tantas trabas, existían tantos bloqueos para uno poder crecer, eso fue lo que me llevó a tomar esa decisión. Ahora, hay un choque también cultural muy fuerte de Cuba a Brasil. ¿Cómo fueron esos momentos? Cuando llegas a Brasil y dices, esto no es nada de lo que yo estoy acostumbrado. Imagínate que nosotros hicimos una travesía de Cuba a Brasil. No fue aquel viaje natural que agarra una visa y viaja hasta Por la avión, capital. así, no. No. Nosotros salimos de Cuba, fuimos hasta Guyana. De Guyana estuvimos un mes en medio de aquel peligro. Fue un mes de mucha tensión porque es un país violento. De ahí viajamos en una avioneta
hasta la frontera de Guyana. Tuvimos suerte, pero ahí entró la valentía y entró la fe, porque nosotros dedicamos tiempo a pensar, a planificar lo que íbamos a hacer. ¿Y cómo lo planificaron? Encontramos una manera de viajar hasta allá. Nosotros nos sentamos, yo y Joe, nos sentábamos a diseñar exactamente a dónde teníamos que ir, cómo lo teníamos que hacer y cuánto dinero necesitábamos para eso. Para los que no conocen, Joy sería tu pareja, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, en este caso, había muchas personas que llegaban, pero iban de ómnibus. Eran unas van pequeñas que eran muy peligrosas, eran 16 horas en medio del fango, en medio de la selva, y era muy complicado. Nosotros no queríamos eso, pero encontramos la vía de viajar en avión. Llegamos y de ahí entramos a Brasil por la vía de la frontera. Imagínate que cuando llegamos allá, el choque fue muy grande. Primero por el idioma. Aunque las personas digan que el portugués es parecido al español, no es así. Porque cuando un brasilero habla, es muy difícil tú entenderlo. Hay algunas palabras que son parecidas al español, pero es muy difícil. Y cuando llegamos allá, la idea no era Brasil. ¿Cuál era la idea? La idea era ir para Bolivia. Porque allí tenía un primo que nos estaba esperando, a mí y a Joe. Solo que cuando llegamos a Brasil, la frontera de Brasil, no nos dejaron pasar. Para Bolivia. Para Bolivia. En ese momento habían frenado, no sé, había un negocio entre Cuba y Bolivia de que no iban a permitir más que las personas de Cuba entraran por la frontera. Y ahí no nos dejaron pasar. Nos tuvimos que quedar en Brasil. Y yo nos dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pero comenzamos a pensar, bueno, vamos para Chile, porque todo el mundo está yendo para Chile. Sucede una cosa, ir para Chile significaba que había que irse ilegal. Y no teníamos dinero para eso. ¿Y a Brasil llegaron con visa o? No, por la frontera. Por la frontera. Porque era permitido viajar. Te ponían un calimbo en el pasaporte, te ponían un cuño y tú estabas por 3 meses como autorizado a estar en Brasil. Y cuando llegamos a la frontera allí, que nos impidieron el paso, a la semana decidimos entonces cruzar Bolivia para llegar hasta Chile. Lo que pasa es que ahí, cuando conseguimos el dinero que ya le pagamos al coyote para poder hacer esto, 24 horas de viaje hasta la ciudad de Trinidad, en Bolivia, ilegal, aquello era un riesgo. Cuando llegamos al aeropuerto, supuestamente alguien tenía que esperarnos en el aeropuerto y nadie nos estaba esperando. La migración nos agarró y nos deportó para Brasil nuevamente. Gracias a Dios que fue para Brasil. Cuando vieron la migra y que nadie los esperó en el aeropuerto, ¿qué estaban pensando en ese momento? Un desespero. Imagínate, éramos 8 personas. Eran 3 mujeres y el resto hombres. Y unos salieron a correr, nosotros no. Nosotros nos quedamos como paralizados. Ok, está bien, venga. Y los bolivianos decían, pero no se los lleven. Ellos son muy inteligentes, ellos hacen falta aquí. Los mismos bolivianos. Y nosotros, imagínate, nos montaron en la camioneta de la migración y nos llevaron hasta un punto, hasta el otro día que nos devolvieron en el mismo avión para atrás. O sea, la inversión la perdimos y las esperanzas también. Y cuando llegamos a Brasil, ahí sí nos dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No tenían a nadie en Brasil? Nadie. ¿Cómo fue esa primera noche? Solo que nosotros regresamos al hotel donde estábamos hospedados y ahí había una señora, la dueña del hotel. Ella es boliviana, pero vivía muchos años en Brasil. Hablaba español. Y comenzamos a hacer confianza con ella, ¿sabes? Conversando, interesándonos por ella, así, de forma genuina. Tampoco era de forma interesera, no, genuinamente. Y estuvimos 2 días ahí porque ya no nos daba el dinero para pagar la renta. Luego salimos a la calle a buscar ayuda en las iglesias. Y de ahí los pastores nos recomendaron con unos hermanos de los Testigos de Jehová y ellos nos brindaron su casa. Y estuvimos una semana durmiendo en el piso con un colchón porque ellos nos cedieron ese espacio. Para nosotros aquello era lo máximo. ¿Pero ustedes eran religiosos? ¿O fue solamente porque sabían que a través de iglesias podían buscar ayuda? ¿O en ese entonces la fe les dijo a ustedes, vamos a buscar ayuda en una iglesia? ¿Hubo una conexión o ya sabían que ese era el camino? Había una conexión. Okay. Porque antes de todo, nosotros siempre orábamos. Okay. Nosotros, aunque no visitamos iglesia, pero sí somos personas de fe. Entonces, esa fe fue la que nos movió por los lugares. Fuimos a las iglesias porque sí, realmente en Brasil ayudan muchísimo. O sea, siempre las iglesias ayudan a los migrantes. Un día no habíamos almorzado, no habíamos desayunado, nada. Y pasamos por una iglesia, vimos allí que había como que un movimiento y fuimos solamente a tomar agua y a preguntar dónde podíamos encontrar ayuda. Ese día habían terminado un evento y había mucha comida. Nosotros almorzamos ahí, ¿sabes? Sí. Entonces, de ahí encontramos esos pastores, nos invitaron a vivir en su casa. Mientras ellos iban a evangelizar,
nosotros salíamos el día entero a buscar opciones de trabajo, buscar opciones a ver qué aparecía. ¿Cuáles fueron esos primeros trabajos? Bueno, mira, nadie nos quiso dar trabajo. En la ciudad donde vivíamos, nadie nos quiso dar trabajo. Siendo profesores, siendo especialistas, yo profesor de arte, especialista en arte, cosas así, nadie nos daba, ni siquiera en el ministerio. ¿Por qué? Porque éramos inmigrantes. También una cosa que pesó mucho era la cuestión política. En Brasil, todo el mundo sabe que Cuba es un país comunista. Entonces los brasileños pensaban que nosotros íbamos a introducir el comunismo a allí. Brasil. ¿En qué ciudad estaban en Brasil precisamente? En Guajaramirim, que es frontera con Bolivia. Okay. Entonces los brasileños como que tenían miedo a que nosotros pudiéramos, ¿sabes?, introducir en los niños, cuando íbamos a las escuelas, la cuestión comunista, ¿verdad? Entonces nunca nos dieron, entregamos currículos, nos preparamos y nunca nos dieron trabajo. Encontramos una chica boliviana, que esa chica, así de repente, nos brindó la mano. Nos dijo, bueno, venga chicos, tenía 2 bicicletas. Y nos fuimos los 3, yo y ella en una bicicleta y yo en la otra, a buscar trabajo por toda la ciudad, una ciudad pequeña, un poco abandonada, y no encontramos. Y un día a ella se le ocurre una idea. Chicos, vamos a vender comida. Ahí entonces, ¿qué surge cuando ustedes comienzan a repartir comida? Exacto. Ella tenía un dinero que había ganado de una vaca. ¿Sabes lo que le decimos nosotros los latinos? Sí, sí. Allá se le dice, no recuerdo muy bien, ¿cómo se le dice? Se le dice, no recuerdo muy bien. ¿Qué es una vaca para aquellos que de repente no saben lo que es una vaca? Es cuando un grupo de personas se reúnen y dan dinero por mes. O sea, tú todos los días, todos los meses damos una cantidad de dinero. Y un mes específico le toca a una persona. Entonces, ese mes le tocó a ella. Y fueron 900 reales. Con esos 900 reales, nos fuimos a Bolivia, donde las cosas eran más baratas, a comprar ollas, sartenes, implementos de cocina, ¿verdad? Buscamos ayuda acá en Estados Unidos y una amiga nos prestó $130 y con ese dinero pudimos rentar una casa para vivir los 3. Ella tenía sus hijos, vivía en un lugar muy malo y nos juntamos los 3 para vivir. Y ahí comenzó una nueva familia. ¿Cuál era la dinámica? Nosotros íbamos a comprar comida, nos levantábamos todos los días a las 4 de la mañana a cocinar comida boliviana. Solo que la comida boliviana no es igual que la comida de tipo los brasileños o la nuestra, que es parecida. Ellos desayunan con carne, arroz, huevo frito. Ellos desayunan con yuca, papa, comida elaborada. Sí. Entonces nos levantamos a las 4 de la mañana para cocinar toda aquella comida y a las 7 tener todas las cajitas preparadas, 20, 30 cajitas preparadas e ir a vender desayuno. Y nos compraban. Porque ya teníamos, no sé, íbamos con la fe. Sí. Ah, mira, tenemos desayuno, ¿usted quiere? Y nos los compraban muchísimo. Y ya después de un mes, las personas ya nos extrañaban. Oye, ¿qué vas a traer mañana? Y armamos un modelo de negocio. Es ahí donde entonces comienza con tu mente de emprendedor, de ventas, de resultados. ¿Cómo cambia entonces la mentalidad de una persona que está perdida en un lugar desconocido a decir, bueno, esto es un modelo de negocio que me va a funcionar? ¿Cómo haces ese cambio? Nosotros comenzamos a desarrollar el proyecto este de comida. Lo fuimos mejorando. Una bicicleta, le montábamos las cajitas en la bicicleta y yo me iba a repartir en otros lugares. O sea, ya iba creciendo. Nos sugirieron un día crear un menú para los profesores del centro de educación. Y creamos un menú donde todos los días publicábamos qué íbamos a cocinar el próximo día. Y ya las mismas personas por WhatsApp, ellos organizaban, o sea, ya nos pedían los platos. Y ya sabíamos cómo cocinar. O sea, ya teníamos un mini restaurante desde la casa. ¿Y a domicilio? Exactamente, a domicilio. Y ya íbamos armando nuestro modelo, hasta que se creó un proyecto que llegamos a ganar casi 10,000 reales al mes. ¿Eso en dólares es? Creo que son como 2,000 dólares. Que allá es bastante. Allá es bastante, muchísimo dinero. Y ahí, ¿qué sucedió? Comenzamos a crecer el proyecto, y las personas seguían comprándonos, hasta que un día, bueno, ya era un poco cansativo y nos hicieron una invitación. La propia dueña del hotel, ¿te acuerdas de aquel hotel que te hablé? Ella nos invitó a vivir a su hotel. Nos dio un apartamento de su hotel. Y para allá fuimos y negociamos y preparamos otro proyecto de vender comida. Para el hotel. Para el hotel. La otra chica, seguimos amistad. Ella continuó un proyecto de vender relojes, pero para ella también era muy cansativo todos los días por la mañana. Nosotros íbamos a dormir a las 10 para levantarnos a las 4. Y cuando comenzamos en el hotel, preparamos un churrasco. Y lo otro, el hotel estaba en un punto céntrico en la calle principal, porque allí en esa ciudad había una sola calle principal. Y era un punto céntrico, estratégico. Y al lado había otro restaurante, pero ese restaurante solamente funcionaba de noche. Y nos cedía el espacio del parqueo. Y
preparamos todo un proyecto que parecía que era el mejor restaurante de la ciudad. Le pusimos luces, mesas, sillas, sacamos la churrasquera afuera, preparamos los churrascos. Yo los cocinaba y yo los repartía. Todas las noches se llenaba y nosotros miramos, wow, los mejores carros de la ciudad, parqueados frente al restaurante y las personas consumiendo con nosotros. Ahora, dos cosas muy importantes. Desde un principio tenías la visión, te creíste que era el mejor restaurante de la ciudad, aunque no lo fuese. Hablemos de esa mentalidad de creer que uno tiene lo mejor. Porque es importante, aunque suene coloquial, creerse la película de que eres el mejor en esto, tienes el mejor negocio. ¿Por qué es importante eso? Porque eso es lo que te ayuda a construir la visión futura. Nosotros sí nos creímos esa película. Nosotros nos creímos que éramos empresarios. Teníamos nuestra propia, o sea, no teníamos uniforme como tal, pero teníamos nuestro, ¿cómo se llama esto? El delantal, los gorros, ¿verdad? Preparamos el espacio como si fuese un restaurante de verdad. Le colocamos luces a las esquinas para que se viera estéticamente bonito y era lo que llamaba la atención. Y siempre nos los creímos. ¿Por qué? Porque siempre queríamos que la comida fuese la mejor preparada. Los espetiños fuesen los mejor cocinados. La señora del hotel, ella cocinaba un baião de dois, que es un arroz que es parecido al arroz con gris, pero es diferente, con frijol carita. Y eso era el mejor arroz que había. Las personas iban por eso y por los espetiños. ¿Te imaginas? Entonces nos creímos esa película y fue un éxito. Pero también iban por ustedes porque hay que tener una conexión. Entonces, ¿cuándo te das cuenta de que para las ventas, para el servicio al cliente, para ese trato humano, esa conversación, que tienes ese talento? Porque, o sea, puedes tener el mejor producto, pero si no tiene una conexión, nada sale, ¿no? Son dos cosas paralelas. De profesor a vendedor en un restaurante, donde le poníamos el sello de lo que éramos nosotros, de lo que era yo, era en la forma de atender y en portugués. Yo iba, ellos hablaban portugués y yo más o menos los entendía, pero siempre los atendía con una sonrisa, siempre dándole brindándole aquel soporte de lo que quería y de lo que necesitaba. Oye, aprender el idioma también, ¿cómo fue eso? Y fue complicado, pero esos fueron los inicios, ¿sabes? Porque luego, una vez que entendimos eso, entendimos de que ya, caramba, nos estamos volviendo empresarios. Estamos volviéndonos negociantes. Sí. Eso es bueno, porque en Cuba no lo aprendimos. Lamentablemente en Cuba aprendemos, el sistema socialista... Es a sobrevivir, ¿no? Aprendemos a sobrevivir con humildad, pero no se trata de la humildad que ella... No, uno es humilde, pero nos enseñan a ser pobres humildes, ¿sabes? Entonces, aquella mentalidad emprendedora, aquella mentalidad es muy poco valorada o muy poco desarrollada en la mentalidad de las personas que están ahí en Cuba. Por eso decidimos salir. Y cuando me preguntaba sobre el idioma, fueron los primeros pasos, porque fue duro, difícil entender cuando las personas te hablan y tú te quedas así y después medio reaccionas y preguntas, buscas el Google a ver qué era lo que estaban diciendo. Pero fue un desafío grandísimo. Fue un desafío grande porque no nos cansamos. Era todos los días haciendo lo mismo, todos los días haciendo lo mismo y todos los días aprendiendo. Y llegó un momento que tuvimos que mudarnos de ciudad, o sea, decidimos salir porque yo siento que mi visión es mucho mayor de la que yo me creo. Y cuando yo veo que un espacio me queda pequeño, yo salgo. ¿Sabías cuál era tu misión en ese entonces? ¿Cuál era tu misión en ese entonces? Mi misión era transformar la vida de otras personas, pero yo todavía no sabía cómo lo iba a hacer. Yo sabía que lo quería hacer, pero yo no sabía cómo lo iba a hacer. En ese momento me tocó ayudar a las personas entregando comida, ¿sabes? Haciendo las cosas que realmente en ese momento era para hacer. Te cuento una historia rápida. Llegamos a vender a personas que venían de Paraguay a Brasil de forma ilegal, claro. Esto no lo cuenta ahora, pero a vender gasolina. Porque en Brasil la gasolina era muy cara y en Bolivia no. Entonces ellos venían acá y una de ellas me conoció y me dice, oye, pero ¿por qué tú no traes comida para acá? Aquí viene mucha gente y seguramente te van a comprar. Pues el modelo de negocio se extendió hasta allá. Hasta la gasolina. ¿Verdad? Entonces fue mucho, todo el tiempo. Siempre teníamos trabajo. Después de que alguien nunca nos quiso contratar y fuimos a ver hasta el viceprefecto de la ciudad. No, nosotros no tenemos trabajo para usted. Ustedes no tienen documento aquí, ustedes no tienen nada. Ok, decidimos emprender con visión, con creatividad, con tesón, con resistencia, porque no fue fácil, y conseguimos que las personas pagaran por lo que nosotros hacíamos. Y te conviertes en consultor de turismo, ¿no? Sí. ¿Cómo sucede eso entonces? Decidimos viajar para Foz de Iguazú.
porque allí en Foz era una ciudad un poco más próspera, era una ciudad turística y era al sur, o sea, era más al sur, en el estado de Paraná. Solo que siempre nosotros hemos venido por frontera, porque allá Foz de Iguazú es la frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Es la tríplice frontera. Un lugar muy pintoresco, muy bonito y de mucha afluencia de turismo. Y bueno, fuimos allá. Igual, todavía no estábamos muy maduros en el idioma. Allí nos recibió un amigo que nosotros ayudamos cuando estábamos allá en Guayará. Y hoy le agradecemos mucho a esa persona que hoy está aquí en Nueva York, Kevin. Y cuando llegamos allí, él nos recibió en el mayor restaurante de la ciudad que se llama Churrascaría Rafaín. Y ahí conocimos a Fabio. Ese muchacho, músico, él era el representante de todos los artistas de ese cabaret, porque era un tipo cabaret, grandísimo era. Ese recibía a todos los turistas que iban a la ciudad. Ahora, ¿estás aquí siguiendo tu misión de vida cuando te desplazas a esta otra ciudad? Exactamente. Ahí yo estoy siguiendo la intuición. Ujú. Iba por mi intuición. Llegamos allí y él nos ayuda, nos resuelve de alguna manera a trabajar dentro. Y comenzamos por la cocina, fregando platos, ¿verdad? Después que salimos de allá, fregando platos en ese grande restaurante. Los platos eran del tamaño del techo. Frente a mí había una pizarra donde decían 150, o sea, 1500 comensales. Dios mío, 1500 comensales. Eso es plato, plato que tú conoces. Entonces era muy fuerte el trabajo que hacíamos allí. ¿Qué pensabas cuando fregabas los platos? Yo un día voy a salir de esto. Era todas las noches. Mientras yo fregaba platos, yo estaba en otro lugar fregando ollas que eran de su tamaño. De ahí tuvimos 2 meses y me llega una propuesta, a los dos nos llega una propuesta para trabajar en el hotel Mabú Termas Grand Resort. Ese hotel tiene un proyecto de multipropiedad y ahí nos contratan para vender multipropiedad en español, porque ellos necesitaban personas que hablaran español para poder vender a los paraguayos y a los argentinos. Y ahí fue donde comenzó la carrera de Eddie Valiente. ¿Y qué aprendes ahí sobre lo que se necesita en cuanto a servicio al cliente? Algo que todo emprendedor necesita saber, la importancia del servicio al cliente. ¿Qué aprendes ahí? Ahí yo aprendí que las personas también tienen sentimientos. Las personas también tienen deseos y las personas tienen necesidades que necesitan suplir. Y si yo tengo un producto que ayuda a esa persona, entonces yo se lo puedo vender. Y allí, en ese momento, fueron 2 años y medio, casi 3, vendiendo un producto de high ticket en solamente 1 hora a un grupo de personas que generalmente eran familias que nunca en la vida me vieron. Que conseguimos emocionarlos en 1 hora y poder ofertar un producto que realmente les atendiera a la necesidad que tenían de vacacionar, de liberar estrés, de estar junto en familia, ¿verdad? De disfrutar la vida, que muchas veces no tenían esa visión y mi trabajo era hacer que ellos visualizaran eso y que se vieran usando su producto. Ahí yo entendí que las personas necesitan cosas todo el tiempo. ¿Y por qué te compraban a ti? Por mi carisma, me compraban por mi forma, por mi manera de atenderlos, me compraban por la forma en que yo me conducía, por la manera en que yo me vendía a ellos, porque antes de que compraran el producto, yo tenía que venderme yo. Quién yo era, de dónde vengo, mi historia, ¿verdad? Para entonces después ellos entrar en una confianza conmigo increíble. Todavía tengo amigos que tenemos una buena comunicación hechos en ese proceso. Ahora, es ahí cuando te das cuenta que no es solamente vender, que Eddie Valiente no es solamente un vendedor, pero que también es una persona que inspira a otros y ahí cambias o de repente naces a otra faceta tuya donde te conviertes en un motivador, conferencista. ¿Cómo llega ese momento? Sabes que antes de todo, mi formación es profesor y mi objetivo era inspirar a los niños a que trabajaran su vocación. Ese era mi objetivo, esa era mi misión. Inspirar a los niños a que pudieran crear, a que puedan ser creativos y se pudieran convertir en artistas o en profesionales de bien. Esa era mi misión. Pero yo conseguí fortalecer eso cuando toqué esa realidad de las personas, en ese mundo de aprender a vender. Porque fue el momento clave donde yo dije, este es mi momento para inspirar, este es mi momento para yo brillar.
Y lo que yo hacía todos los días era una conferencia. Un día yo participé en el evento Top Seller, que es uno de los más grandes eventos que se hacen en esa industria del time share, que fue en Natal. O sea, en Brasil, en Natal. Un evento grandísimo, inspirador, un evento súper bueno. Y ahí yo vi una de las conferencistas, me tocó la fibra. Tocó donde yo sentía dolor. ¿Por qué? ¿Qué tocó? Porque cuando ella habló en su conferencia, ella habló de inspirar. Ella habló de sueños. Ella habló de visión. Ahí fue donde yo cambié la llave totalmente. Eliezer, eso fue algo increíble. Fue un cambio de llave. Fue una transformación interna. Yo llegué a Natal, pero siendo una persona, pero salí de Natal siendo otra persona. Inmediatamente cuando yo salí, yo comencé a profundizar más en los estudios. Yo antes pensaba que comprar un pan, gastar 20 reales comprando comida, era más importante que comprar un libro. Esa mentalidad cambió. Cuando yo me di cuenta que lo que yo podía invertir en un libro me iba a llenar más los bolsillos. Y ahí fue donde vino la pandemia y fue el momento de prepararme mucho más. Creo que cambiaste de mentalidad de otra vez sobrevivir en el momento, en la situación, a invertir en lo que te puede llevar a un mejor futuro y lo que te puede traer aún más. Exacto. Por lo que estás invirtiendo. Exactamente. Y fue donde comencé a prepararme en lo que es conferencias. Ahí aprendí el método conferencista memorable que mi mentor, o sea, invertí en ese curso y comencé a tener resultados. ¿Cuál fue tu primera conferencia? Mi primera conferencia fue la mía. Yo mismo me creé mi primer espacio. Yo aprendí que no necesito que alguien me cree el espacio o yo ir atrás de los espacios. Yo mismo me creé mi espacio. Yo me preparé, o sea, organicé mi conferencia. Ahí recuerdo que éramos yo y yo estudiando. Nos íbamos para lejos de la ciudad, donde no había ruido, donde no había carro, donde no había nada. Y en el medio del monte, ahí yo entrenaba y decía, no, dale para atrás. Y volví a entrenar. No, vuelve otra vez. No, más carisma, ríete. Y así, entrenando, hasta que convoqué 20 personas para un salón así como este y hice mi primera charla en portugués. ¿De qué se trataba esa charla? Creatividad para los negocios. Los negocios. ¿Y cómo te sentiste cuando terminó esa primera conferencia tuya? Mira, fue un sentimiento de realización tan grande. Yo lloré. A mí se me fueron las personas fueron a abrazarme porque fue la primera vez que yo estuve 1 hora hablando en portugués, una charla que aprendí, que organicé, creé mi método, que hoy es Creatividad en Potencia, uno de los métodos que yo utilizo, que es para ayudar a las personas, emprendedores, a desarrollar su potencial para que puedan emprender, para que puedan desarrollar ese potencial que cada uno tiene, porque cada uno tiene un potencial ilimitado, lo que mucha gente no sabe que lo tiene. Entonces, esa conferencia fue basada en eso, despertar el niño interior, la creatividad interior de las personas. Y cuando yo terminé, yo dije, wow, ¿qué hice en aquel espacio? Las personas me aplaudieron de pie, las personas se emocionaron con ese día y para mí fue grande ese primer día de mi conferencia. Ahora, ¿cómo tú aplicas esa primera conferencia en lo que estás haciendo ahora, años después, ¿no? El creer en ti, el poder saborear el éxito, el saber que la historia es más importante que vender el producto. ¿Cómo se aplica eso que le dabas como recurso a tantas personas antes y ahora lo estás haciendo también ahora? Sabes que todo eso que yo aprendí después de esto, hice otras conferencias más para otras empresas en portugués también, y todo eso fue fortaleciéndome más mi autoestima y mi poder interior para tomar grandes decisiones. Decisiones como la de emigrar de Brasil y enfrentar desafíos muy grandes y llegar a este país. Y llegar aquí y comenzar, no diría desde cero, sino recomenzar en otra realidad, usando recursos que ya yo sabía, que ya yo aprendí. Entonces, eso me provocó que no podía parar. Mismo así, enfrentando dificultades, no podía parar, no me lo podía permitir. Y mi misión se engrandeció. Tú dijiste algo importante, que no es comenzar de cero. Entonces, tú en tu caso, ¿cómo tú desarrollas esa capacidad de recomenzar?
Aunque no sea de cero, es iniciar nuevamente. ¿Cómo desarrollas esa capacidad? Primero, haciendo una recapitulación de lo que ya viví, de mis experiencias, de mis habilidades. Y usando esas experiencias pasadas y las habilidades que ya tengo, comenzar a hacer un plan para ejecutar y desarrollar lo que yo ya sé. Porque aunque yo esté trabajando en algo, como por ejemplo yo trabajé en la construcción, yo trabajé en restaurantes aquí, ¿verdad? Trabajé como vendedor aquí, pero todo eso no fue lo que yo estaba pensando hacer. Eso fue el paliativo, Lo que te tocó lo que hacer. me tocó hacer. Pero después de todo eso, yo iba para mi casa cansado. Los primeros dólares que gané aquí, yo compré una computadora, yo compré las herramientas, los recursos para cuando llegara a la casa. En el estudio que creamos, fue un storage de la casa donde vivía, que vivíamos en un ático, lo habilitamos para un estudio y seguir estudiando, seguir preparando. Por eso no comenzamos de cero, o sea, no comencé de cero. Y sí, lo que hice fue recapitular, recoger todo lo que yo tenía como habilidad y la experiencia que tenía acumulada para una nueva etapa. ¿Cuándo dejas a Brasil? En mayo, junio mayo 2022, Okay. salimos de Brasil. Después de la pandemia. ¿Y por qué se van de Después Brasil? de la pandemia. Nos fuimos de Brasil, primeramente, porque el sueño de nosotros siempre había sido vivir en Estados Unidos. La decisión de salir de Cuba fue para allá porque realmente no había otro lugar donde uno poder ir. Siempre fue. Mi tía vive aquí hace muchos años y siempre ella me decía, sobrino, ven para acá, sobrino, ven para acá. Y siempre fue el sueño nuestro. Pero en algún momento se tenía que dar. Y el momento de la pandemia, o terminando la pandemia, fue el momento exacto. La frontera estaba abierta, o sea, no era que estaba abierta, sino que había posibilidad de poder entrar. Y ahí fue donde decidimos salir. Yo vivo por la fe. Yo vivo por la visión. Y todo lo que yo visualizo, lo consigo. Todo lo que yo visualicé, lo conseguí. Nosotros entrenamos muchísimo la mente. O sea, ¿para qué? Para fortalecerla aún más y tener claridad cuáles son los pasos que voy a dar. Entonces, todo lo que yo hacía era en función de crecer personalmente, de mi futuro. Y dentro de mi visualización era tener residencia americana. Y gracias a Dios, una vez llegué acá, al año la conseguimos. ¿Crees que el éxito te llegaría sin visualización? Yo creo que es muy difícil. Porque la visualización es la concreción en la mente, es la pantalla mental de quién tú eres de aquí a un tiempo. Puede ser 10 años, puede ser 20 años, puede ser 30. Pero si uno no se ve, si uno no ve la pantalla frente a tus ojos de quién eres tú o dónde tú quieres estar en un tiempo determinado, ya sea 5, 10, 20, creo que es muy difícil conseguirlo. Porque la mayoría de las personas viven el día a día sin rumbo. El rumbo sería ¿qué? Trabajar, ganar dinero, pagar las cuentas y así todos los días seguir en la misma rutina. Quizás pueden tener sueños, pero son vagos, no son fuertes, no son potentes. Entonces, cuando tú visualizas, tú potencializas los sueños. Donde te visualizabas 10 años atrás, ¿es donde estás ahora? Exacto. ¿Sabes? Te cuento algo. Hubo un momento de la pandemia que fue tan crítico. Yo salí del trabajo y decidimos ir para Curitiba. Curitiba a 1 hora de la ciudad, porque él quería estudiar consultoría de imagen. Pero no encontrábamos lugar para poder hacerlo. Solo era en Curitiba, la única escuela, que era la mejor del país, centro europeo. Y un desafío grande, que muy pocas personas toman ese tipo de decisión, fue, vámonos de aquí y vamos a estudiar. Lo hicimos por él, porque quería que él se formara como consultor de imagen, que era una profesión que le gusta. Sí. Y hoy la ejecuta. Salimos para Curitiba. No sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos cómo nos íbamos a sustentar. No, mientras yo hacía Uber, mientras entrenaba, mientras vendía conferencias, él estaba en su escuela estudiando. Mientras yo hacía Uber, haciendo esto, haciéndolo, él estaba en su escuela estudiando. Hasta llegamos a ser socios de un restaurante de sushi. ¿De dónde? Yo cubano. Socio de restaurante chino. ¿De dónde? Pero la creatividad impone. Claro. Había que hacerlo. Ahora, ¿cómo llegan aquí a Estados Unidos de Brasil? Porque, volvimos para Foz y de ahí tomamos la decisión. Nos vamos y nos estaba yendo bien. Yo digo que si no hubiésemos venido para acá, de igual forma nos iba a ir bien allá, porque allá estábamos cerrando contratos con hoteleras, con restaurantes,
con otros tipos de pequeños negocios, haciendo charlas para ellos y haciendo entrenamientos para ellos. Y el día que ya teníamos que viajar para São Paulo, ese mismo día, en la mañana, terminábamos un workshop. ¿Cuestionaban si estaban tomando la decisión correcta? No, No. ¿Por qué no? ¿Por qué no cuestionaron? porque sabíamos que era la decisión correcta. Y no porque Brasil sea un mal país, al contrario, es un excelente lugar. Y hoy hay muchos cubanos que ayudamos que están allí. Pero nosotros queríamos más, ¿sabes? Es aquella ambición que tú no sabes de dónde viene, pero es la ambición buena de querer triunfar. Pero yo sabía que mismo en Brasil o acá lo iba a hacer. Las personas piensan que el triunfo está en un lugar específico y no es así. El triunfo está donde tú decides que esté. Si yo hubiese decidido que el triunfo hubiese estado en Cuba, quizás en Cuba estuviera haciendo algo grande. Pero mi decisión en aquel momento quizás fue otra. No tenía ese nivel de percepción. En la medida que uno va creciendo, uno se va dando cuenta de las cosas y va cambiando la llave. Pero de repente en Cuba no estaban los recursos necesarios para hacer algo grande. Exacto. Solo que a veces no se trata de recursos. Se trata de visión. Se trata de visión y de encontrar los caminos. Porque lo que me ha llevado hasta acá no ha sido el recurso. Ha sido la visión. Pero en Cuba, aún con la visión, no hubiese sido igual que luego de haber pasado por Brasil y aquí Estados Unidos por la situación de Cuba. Claro, claro. En mi caso. En tu caso. Pero hoy yo puedo poner ejemplos de éxitos en Cuba que han aprovechado la crisis para crecer. Y es lo que yo llamo creatividad. Okay. O sea, los momentos de crisis son los momentos en que más tú puedes crecer. Y hay muchas personas en Cuba hoy emprendiendo que han aprovechado el momento y le está yendo muy bien. Okay. Muy bien. Por eso después, o sea, uno analiza y dice, no, la cuestión no es el lugar, la cuestión no es la crisis. La cuestión es el foco, el punto de vista en que una persona lo vea. Si tú lo ves desde el punto de vista de la queja, si lo vemos desde el punto de vista de la escasez, no hay opción. A lo mejor el punto de vista en que yo lo vi en aquel momento fue el de la escasez. Por eso me tomó la decisión de ir. Pero si yo lo hubiese visto con el otro punto de vista de la visión, a lo mejor hubiese sido diferente y hubiese estado más con mi familia. De la visión y la oportunidad también. Y la oportunidad. Ahora, llegan directamente de Brasil acá, a Nueva York, Nueva Jersey. ¿Cómo fue esa travesía? Nosotros salimos de Brasil y viajamos hasta San Pablo. Habíamos comprado el pasaje, pero ahí comenzaron las trabas. Pero como te dije que somos personas de fe, todo ese viaje lo pusimos en manos de Dios. Porque Dios, Él es el que nos acompaña en todo momento. Y siempre las trabas siempre se abrían. Cuando llegamos a San Pablo, ya el vuelo comprado, tuvimos que cancelar la compra y sacar visa para Panamá. Porque en aquel momento nosotros íbamos a viajar directamente hasta Nicaragua, porque no hacía falta visa para Panamá. Y tuvimos que sacar la visa para Panamá y tuvimos 2 meses más en Brasil. Pero esos 2 meses más no fueron problemas. En San Pablo. En San Pablo. Porque allí no sabíamos dónde íbamos a dormir. ¿Por qué? Porque nos ayudaron en un lugar, pagamos la renta en un lugar, teníamos que salir porque tenían que entrar otras personas, fuimos a otro lugar, conseguimos dormir ahí 3 días, pero cuando teníamos que salir de allí, de ese Airbnb, Endris y yo comenzamos a buscar opciones. Encontramos una señora en un barrio muy bonito de San Pablo. Y no podíamos rentar por 3, 4 días porque necesitamos 2 meses. Pero la aplicación de Airbnb no te permite entrar en contacto directamente con las personas dueños. Y ahí ella nos escribió más o menos y entramos en contacto con ella. Fuimos al lugar. Se llama Francisca. Cuando fuimos al lugar, no sé, ella nos vio sinceros. Ella nos vio buena gente y nos rentó por 2 meses. Esos fueron los 2 meses más grandes que nosotros hemos vivido en San Pablo. De ahí, cuando salimos de ahí, fuimos hasta Nicaragua. ¿Cómo fueron esos 2 meses? Te cuento que estábamos reuniendo el dinero para poder viajar porque la inversión de viaje era muy fuerte, era grande. Pero no todos tenían el dinero para poder viajar. Pero ¿sabes qué nos movió? La fe. Todo ese tiempo era oración, estudio de Salomón, porque teníamos que tener inteligencia, teníamos que tener sabiduría, teníamos que prepararnos para el viaje. Sabíamos que el viaje no iba a ser fácil, pero tampoco sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Lo único que sabíamos era que teníamos que llegar aquí vivos. Era la única certeza que había. Y esos 2 meses en San Pablo, Francisca, la señora que te comenté, ella nos mostró una parte diferente de la vida y fue la compasión. Fue
la escucha. Ella todo el tiempo nos observó. Ella todo el tiempo vio quiénes éramos nosotros. Y eso, al final, ya faltaban 15 días para el viaje. El pasaje ya estaba comprado, pero faltaba el dinero para poder viajar de México hacia adelante, ¿no? Hacia acá. Eran como $5,000, algo así. Y ella, sin decirnos nada, fue al banco, pidió un préstamo de 40,000 reales para nosotros. No sabíamos nada. Joendry y yo siempre salíamos a trabajar, los otros chicos salían a buscar opciones y nosotros sin saber nada. Cuando llegamos, ella nos comenta, ay, tengo mucha pena con ustedes, pero yo hice esto, pero no pude porque la cuenta del banco estaba junta con la del marido y ahí, o sea, no pudo ser porque el marido la canceló. Ok, no hay problema. Ay, pero Francisca, no se preocupe, no haga eso, por favor, no lo haga. Le agradecemos. Ok, todo quedó así, pasó una semana más. Sin saberlo nosotros, ella fue y empeñó una joya de más de $11,000, de más de 11,000 reales. Eso eran como $3,000 y algo, $2,000 y algo. Y ella nos entregó ese dinero a nosotros para poder viajar. Wow. ¿Quién hace eso solamente en un mes y medio de conocerte? Nadie. ¿Por qué tú crees que ella lo hizo? Yo creo que fue fe. Yo creo que fue Dios quien le puso eso en el corazón. Entonces, nosotros la conocimos. Ella también nos habló un poco de su vida, de cómo eran las cosas. Y listo. Una vez que ya salimos de Brasil, salimos muy bien, llegamos a Nicaragua. Una de nuestras amigas, ella no pudo viajar ese día por problemas que le faltaban en los documentos de ella. ¿Por avión llegan de Brasil a Nicaragua? Sí, por avión. Porque la otra ciudad era pasar el Darién. El Darién era extremadamente peligroso. Pero yo sabía que Dios no iba a permitir que nosotros hiciéramos eso. Por eso nos puso en la mano de personas que nos ayudaron. Okay. Y de ahí hicimos el viaje hasta acá, hasta Nicaragua. La chica se quedó, pero en la casa donde nosotros estábamos, donde la chica nos iba a ayudar a seguir el recorrido, nos tuvimos que quedar más una semana para esperarla a ella. O sea, que no fuimos aquellos que decidimos seguir. Sí. Ok, te quedaste, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir. No, la esperamos. Hasta que ella llegara, nosotros no continuamos viaje. Y lo otro, las travesías, y fue el modo operandi de muchas personas que vimos fracasar en el camino. Vimos muchas personas morir en el camino. Vimos muchos niños, muchas madres sin los niños que se quedaron en el Darién, que se los llevó el río. Fueron historias muy tristes. Pero en todo eso, nosotros íbamos con mucha fe, íbamos ayudando en lo que podíamos. Con lo poco que traíamos, compartíamos. Compramos bolsas de agua y las repartíamos a las personas. Y eso nos fue abriendo puertas. No sé, lo hacíamos por intuición, no era porque teníamos que ayudar, no. Lo hacíamos porque nos nacía el corazón. Y donde quiera que llegábamos, Eliezer, las puertas se abrían de una forma increíble. Y las personas nos decían, pero ustedes siempre están alegres, ustedes siempre están... Porque siempre teníamos a Dios en el corazón. Donde quiera que llegábamos, era orando, era con fe. En Honduras. ¿De Nicaragua van a Honduras? De Nicaragua, cruzamos la frontera de Honduras y cuando llegamos a Honduras, ahí es donde esperamos a la chica. Y en ese tiempo lo utilizamos para conocer dónde estábamos y preparar todo lo que íbamos a hacer cuando íbamos en la continuación del viaje. Porque nosotros no pagamos coyote. Nosotros hicimos el viaje nosotros solos, porque lo planificamos de igual manera que planificamos el que hicimos al principio saliendo de Cuba. Y salimos Joendry y yo vestidos como mismos se visten los nativos, parecíamos hondureños, a conocer. Y ese día fuimos hasta un culto en una iglesia. Conocimos a la dueña de un hostal y fue muy chévere, ¿sabes? Conversábamos, no sé qué, fue muy chévere. Cuando llegó el momento de irnos, muy difícil, porque para irse, tú tenías que montarte en un ómnibus, pedir un permiso para que puedas viajar de forma legal por toda Honduras. Si no, era pagando coyote más caro, pero yéndote por las montañas, evadiendo a la policía, era más peligroso. Pero nosotros estamos por la otra vía. Fuimos allí, cuando llegamos a ese lugar que se llama Danlí, la oficina de migración, había demasiadas personas. Y para conseguir viajar ese día era muy difícil. Habían personas que estaban 3, 4 días, una semana, durmiendo en el piso porque no podían conseguir. Y ese día apareció la señora que habíamos conocido en uno de nuestros viajes, uno de nuestros movimientos que fuimos a la ciudad, y ella nos ayudó con la persona de migración para podernos montar en ese ómnibus que salió junto con las mujeres embarazadas, con niños, y nosotros pudimos montarnos ahí. ¿Qué tiempo duraron en Honduras? Duramos una semana. Una semana.
Entonces luego de Honduras van a... De Honduras viajamos hacia Guatemala. En Guatemala estuvimos solamente 2 días porque de ahí sí tuvimos que pagar un coyote porque ya no podíamos ir solos, era necesario. Sí. Y de ahí llegamos hasta México. En México, en Tapachula, se torna algo difícil porque en Tapachula había mucha presión migratoria. Todas las personas que llegaban estaban allí y había que pedir documentación, había que ir a la policía para pedir toda la documentación necesaria, pero demoraba meses, 6 meses, 7 meses para tú poder tener una documentación para poder seguir. Y el único permiso que teníamos allí era de 3 meses. Era complicado. Pero nosotros en la fe. Y alguien nos llama y nos dice que hay una posibilidad de ir a una ciudad diferente para tener un permiso allí. Bueno, nos movilizamos, pagamos el viaje, pagamos el coyote porque había que ir en un carro, Sí. atravesando la policía, la migración, que si nos agarraban eso era deportación. Y nosotros con mucho miedo, pero con fe. Fuimos en 2 carros, éramos 5, fuimos en 2 carros. Llegamos a la ciudad, obtuvimos el permiso y al otro día viajamos para la capital. En la capital, para que veas el poder de la fe y el poder de la resistencia. Ese día un amigo nos consiguió un hotel de una noche para otra. Llegamos en la noche y al otro día teníamos que salir para la frontera porque no podíamos estar más tiempo allí en el DF de México. Y al otro día ese amigo nos invita a un almuerzo, pero yo tenía que ir a comprar los pasajes porque los organizadores del viaje éramos Joendry y yo, éramos los líderes. Y yo tenía que comprar los pasajes para ir hasta Monterrey, pero estábamos en la dicotomía si íbamos para Monterrey o íbamos para Mexicali, que eran los 2 lugares que se podía entrar más fácil. Solo que Junelis, la hermana de Joel, tuvo un sueño la noche anterior. Y ese sueño le decía que teníamos que ir para un lugar donde había mucha gente, donde había mucha concentración. Y nosotros dijimos, bueno, ese lugar, ella hizo el sueño, ese lugar, no sé, ese lugar cuál es, debe ser Monterrey, debe ser México, no sé. Sí. Pero ya yo había comprado el pasaje para Monterrey. Pero bueno, decidimos, bueno, vámonos para Mexicali. Yo volví, cogí un Uber, fui para la terminal a cambiar el pasaje. Pero cuando llegué a la terminal, ya no podía cambiar el pasaje. So, tuvieron que irse para Monterrey. Tuvimos que irnos para Monterrey. Dios es grande porque Él hace todo con un propósito. Nos montamos en el bus para Monterrey. Generalmente en el camino, los buses los paran para la migración, para pedir documentación, porque los migrantes, en fin, quien ha pasado por ese proceso sabe. Se montó la migración, le pidió documentos a todo el mundo, menos a nosotros. Nosotros durmiendo, muy tranquilos. Llegamos a Monterrey, había mucha gente concentrada, sobre todo venezolanos y haitianos. Mucha gente concentrada. Porque todo el mundo quería irse. Sí. Y la migración estaba allí y habían prohibido los viajes de ómnibus hasta Piedras Negras, que eran 300 kilómetros de Monterrey a Piedras Negras para poder llegar a la frontera. Y ahí nosotros no fuimos para un hotel estratégicamente porque los hoteles no sabíamos. Había había muchas cosas que los dueños de los hoteles estaban puestos de acuerdo con los cárteles para secuestrar a los cubanos, porque hay una fama de que los cubanos aquí son ricos y millonarios. Es verdad, hay muchos cubanos que tienen mucho dinero. Entonces, ¿qué hacen? Los cárteles secuestran para pedir dinero. Y nosotros, ¿qué hicimos? Nos quedamos en el lugar. Dormimos una semana en el piso en aquella terminal. Una semana nos pasamos en el piso, bañándonos en los baños de la terminal, hasta que conseguimos pagar la manera de poder viajar hasta la ciudad de Piedras Negras y entrar a Estados Unidos. Entonces, ¿a cuál estado llegan? Llegamos al estado de Texas. A Texas, sí, Piedras. Sí. Texas. Entramos por Eagle Pass y allí fue una de las experiencias más grandes. Imagínate que entramos, no lo podíamos creer, llegamos bien y la emoción era grandísima, la emoción era tan grande que estábamos deshidratados, estábamos casi sin fuerza, pero estábamos muy emocionados, muy emocionados, muy emocionados. Había una señora fuerte, era un poquito subida de peso, que estaba desmayada en el camino, la encontramos, y váyanse ustedes, yo me muero aquí. No, vamos, la levantamos y venga, que usted sí puede, vamos, usted sí puede, usted llegó hasta aquí, usted va a llegar, vamos. Y la ayudamos hasta que llegó hasta el lugar. ¿Qué fecha pisan suelo americano? 23 de junio del 2022. 2022.
2022. Cuando pisan suelo americano, ¿qué es lo primero que dicen? Llegamos. Gracias a Dios. ¿Cuántos meses, semanas duraron en ese trayecto hasta llegar aquí a Estados Unidos? 25 días. 25 días. Y lo sabes de una desde que te pregunto. Entonces, de Texas llegan a Nueva Jersey, Nueva York. De Texas llegamos a Nueva Jersey porque tenemos un amigo acá que ya nos estaba esperando, gracias a Dios y gracias a él también. Nos estaba esperando, llegamos a las 2 de la mañana acá, ya nos recibió en el aeropuerto y bueno, nos acogió en su casa hasta que bueno, nosotros comenzamos a levantar, comenzamos a desarrollarnos acá. Entonces, ya sí de Texas a Estados Unidos, a Nueva Jersey llegan por avión. Por avión. Por avión. ¿Qué tiempo duraron en Texas? Fue una noche. Ok. Sí, llegamos en la tarde, fuimos a un lugar de refugiados, ya teníamos el pasaje comprado y a las 4 de la mañana salimos para la terminal. Fuimos a las 4 de la mañana a recoger a la hermana de Joe que la habían mandado para otra frontera y eso fue otro momento de tensión. A la hora de que nos liberaron a nosotros dos nada más, a los hombres, éramos 3 y 2 mujeres. Eran 3 hombres y 2 mujeres. Y las mujeres las habían llevado para Laredo, pero no sabíamos dónde estaba. Cuando llegamos al punto de la iglesia, comenzamos a llamar por teléfono, entramos un poco de desespero porque imagínate, no sabíamos dónde estaba. Hasta que logramos comunicarlos a través de un amigo y ya supimos que estaban en Laredo y que ellas iban a llegar a otro lugar, pero sí nos coordinamos para llegar al mismo punto de encuentro. Y ya ahí entonces fue que agarramos el avión para llegar hasta acá, New Jersey. 3 años después, ahora estás con Flow Marketing. Es una agencia para emprendedores, para darle visibilidad digital a los negocios. Pero antes de Flow Marketing, ¿qué tuvieron que hacer cuando llegaron aquí a Nueva York? Cuando llegamos a Nueva York, aquí a Nueva York, Nueva Jersey, nosotros tuvimos que trabajar duro en la construcción. Un día yo fui al mercado porque buscábamos trabajo y nadie nos daba trabajo, era muy complicado, había mucha demanda. Y fuimos a un lugar donde recuerdo que un día veníamos caminando de buscar trabajo, nadie nos daba trabajo. Bueno, imagínate qué vamos a hacer, pero felices. Y pasamos por un lugar que era un negocio de carros y el dueño era cubano, ya llevaba años aquí. Y dice la esposa que estaba con él ahí frente a la puerta y dice, ay, pero ¿y ustedes por qué vienen tan contentos así? Y decimos, bueno, venimos de buscar trabajo y todavía no hemos encontrado. Y dice, pero ustedes vienen así tan contentos. Sí. Y el hombre es así, empezamos a conversar. Nos preguntó, ¿desde cuándo están aquí? Le dijimos, no, hace como un mes estamos acá, no sé. Él entró y salió con $100. Y los primeros $100 que recibimos fue de ese señor que nos regaló. ¿Qué te parece? ¿Ustedes serán ángeles que se les cruzan en el camino? ¿Será la fe que los mueve? Yo creo que la fe y Dios. Dios toca a las personas. Y después de eso, encontramos a un amigo, a un cubano, que estaba haciendo un arreglo en su casa. Y yo le dije, oye, tú no tienes trabajo por ahí, compadre. Mira, estamos buscando trabajo y no lo encontramos. Y le dice a Joe, bueno, ¿ustedes saben de construcción? Dice Joe, bueno, no sé, nosotros hacemos lo que hay que hacer. Dice, bueno, mira, yo estoy haciendo un arreglo en mi patio. Yo lo que le puedo pagar a ustedes son $100 por semana. Y dice, ok, no hay problema. Y comenzamos todo, por semana no, los fines de semana. Y comenzamos los fines de semana, sábado y domingo, a trabajar allí en la casa de él. Y de ahí fuimos agarrando confianza hasta que le pintamos su casa. El primer trabajo de pintura, que nos pagaron $1,000, fue el de ellos. Y nosotros tan felices, ¿sabes? Los primeros $1,000, wow, tan felices. Oye, y te veo, y eres muy carismático, eres muy alegre. Cuando te expresas siempre con una sonrisa, ¿qué se debe eso? Yo creo que mi forma de ser, mi forma de ver la vida, mi energía interior, yo pienso que yo tengo algo que cautiva, es algo natural, y hoy lo veo en nuestros propios clientes. Nosotros hacemos una conexión muy fuerte con nuestros clientes porque tratamos de que ese potencial que yo tengo, ese potencial que yo lo logro sacar conmigo, que lo hagan ellos también. ¿Tú tuviste una niñez feliz? Tuve, a pesar del bullying, mucho bullying en la escuela. ¿Por qué? Por mi labio inferior, que ahora es mi fortaleza. Y fue un bullying, ¿sabes? Fue fuerte. Yo sufría de eso. Yo tenía miedo de ir a la escuela. Pero yo digo que fue una niñez feliz porque yo sé que mis padres siempre hicieron lo posible porque yo fuera feliz. Mis padres siempre hicieron de todo porque yo tuviera de todo. Pero bueno, dependiendo a las condiciones. Pero yo sí considero que fui feliz, que mi familia me enseñó a hacer siempre el bien. Mi familia me inculcó valores, que eran valores muy fuertes, que era el de la responsabilidad. Ser responsable. O sea, de que el compromiso es inviolable. O sea, que la palabra tiene poder. Y que si tú empeñas tu palabra, cúmplela.
A mí me enseñó eso mi familia. ¿Aplicas eso ahora con tu negocio, con tu empresa de Flow Marketing? Lo aplico. Lo aplico. Nosotros cuando hacemos lo mejor por atender a nuestra gente, a nuestros clientes, porque ellos confían en nosotros y esa confianza es intocable y innegociable. ¿Cómo es que nace Flow Marketing entonces? Después de todo ese proceso de trabajar en la construcción, después trabajamos en una compañía con otro amigo cubano, que le agradecemos mucho, Miguelito, nos enseñó muchísimo maneras de ver la vida aquí en América y también comenzamos a trabajar en El Especialito, que es el periódico hispano, número 1 del área de Nueva York. El periódico número 1 del área estatal. Y nosotros con mucho orgullo, hermano, mucho orgullo, nosotros íbamos y presentamos en el periódico, porque ya tuvimos la experiencia en ventas y lo que hicimos fue multiplicarla acá y tuvimos muchos clientes allí. Entonces, ¿cómo nace Flow Marketing? Nace de una idea, nace de una necesidad. Porque nosotros dijimos, bueno, aprendimos marketing, aprendimos lo que es conferencias, aprendimos lo que es imagen, ahora solo falta llevarlo a la práctica. Solo falta desarrollar eso. Y pensamos, ok, ¿cuál es la necesidad que nosotros vimos? Una vez que comenzamos a trabajar en el periódico, vimos necesidades en los clientes. Aprendimos de ellos. ¿Y cuáles fueron esas necesidades? Necesidad del digital. De que el digital está aquí, pero ellos no tienen ni idea de cómo funciona. Quieren aparecer, pero no pueden. Porque quizás no les dé el tiempo para hacerlo. Porque quizás no tienen la habilidad, ¿verdad? Porque quizás no entienden de la tecnología de hoy. Y nosotros comenzamos a desarrollar Flow Marketing por intuición. Comenzamos a desarrollar el proyecto. Comenzamos a pensar en el proyecto, en la idea. Desarrollamos primero qué necesita la gente. Y a partir de lo que necesita comenzó a nacer Flow Marketing. ¿Y por qué Flow Marketing? Porque esa es la manera, ese es el concepto. Marketing ya existe. Sí, esto es marketing. Marketing es publicidad. Publicidad digital, lo que tú publicas, lo que tú promocionas en marketing. Hay diferentes maneras de marketing. Pero nosotros le pusimos el flow adelante, porque eso es lo que nos caracteriza, el flow de la creatividad. Vamos a construir, vamos a crear, vamos a hacer que la gente desarrolle su creatividad, que entren en flow. Y es lo que hemos logrado, y es lo que nos ha llevado a crecer un poco más en este sentido. Hacemos que nuestros clientes, cuando están frente a cámara, no tengan miedo y entren en flow. Y cuando entran en flow, se les olvida la vergüenza, se les olvida la pena, se les olvida que, no, en ese momento son actores, actrices. Recuerdo la primera cliente que tuvimos, que fue Chick Divas Spa. Cuando llegamos allá, dice una de las managers, de las dueñas, dice, no, pero yo no quiero aparecer en cámara porque eso no es lo mío. Bueno, ok, está bien. Cuando comenzamos a trabajar, los videos de ella fueron los que comenzaron a viralizar. Sí. Fueron los que comenzaron a crecer más, porque logramos que ese sentimiento, no, eso te bloquea, vamos a usar otro. Vamos a hacer que la gente te vea como profesional que eres. Ahora, ¿cómo tú ves ese antes y después cuando los clientes pasan por donde ustedes, por Flow Marketing? Totalmente diferente. O sea, cuando nosotros entramos, cuando Flow Marketing entra a un negocio, no es a entregarle un paquete de contenido al negocio. No. Es entregarle un proceso. Un proceso en el que ellos van a construir junto con nosotros. No es que yo voy y te voy a entregar tantos videos, tantos posts, tanto esto y tanto lo otro y podemos cumplir la semana. No. No, yo quiero que tú fluyas. Yo quiero que la gente comente tu video. Yo quiero que la gente se conecte contigo. Yo quiero que la gente cuando vaya a tu negocio diga, ay, yo vine aquí porque te vi. Yo vine aquí porque me interesa lo que tú haces. No es por un paquete que yo voy a vender a mi cliente. No, yo le vendo a mi cliente el sueño. Yo le vendo a mi cliente lo que ellos necesitan tener y hacer para ser visibles. Nuevamente, buscar la necesidad o las necesidades y establecer la conexión. No se vende solamente el producto, se vende la conexión, el lado humano del negocio, del establecimiento. Y una de las cosas que muchos, no sé si lo aplican o no, yo lo digo porque nosotros en nuestra compañía lo hacemos. Antes de tú ofrecer un producto, un servicio o alguna cosa que tú quieras vender, tienes que conocer a quién tú le vas a vender. ¿A quién? ¿Qué necesita esa persona? ¿Qué siente esa persona? ¿Qué piensa esa persona? ¿Cómo reacciona esa persona? Para entonces yo, en mi contenido, trabajar eso y llegar a lo más profundo. Llegar a lo que realmente quiero tocar.
Yo recuerdo de los materiales, de los videos que hemos hecho, yo veo comentarios que le hacen a mis clientes, dicen, wow, qué video, wow, no sabía que eras tan profesional, wow, no sabía que podías, o sea, no sabía que tenías esa capacidad, ¿sabes? No sabía que tenías esa fórmula, esa manera de expresarte en las redes. Le sacas lo mejor. Exacto. Ese es el flow que logramos con ellos. Ahora, Eri, para llegar hacia donde estás, ¿cuáles conversaciones tuviste que tener contigo mismo cuando todo se veía imposible? Como que de repente ese objetivo o que la luz no se veía al final del túnel. Primero, autosugestionar mucho mi subconsciente, porque ese es el que domina lo que hacemos todos los días. Las personas piensan que el cerebro, las personas piensan que no. El que domina el comportamiento, la manera en que hablas, la manera en que actúas en una persona es el subconsciente. Es aquella caja negra del avión que está allá atrás guardando todo lo que tú dices, todo lo que tú hablas, ¿verdad? Y es el que provoca todo lo que tú haces. Yo tuve que conversar conmigo muchas veces y decir, después de 3 no, viene un sí. Así que dale. Yo tuve que decirme, cuando las personas no te valoren, valórate tú. Porque tú no tienes que caerle bien a las personas. Eso tiene que ser de forma natural. Dale, continúa, sigue. Tú puedes, tú lo consigues. Y esto no es aquella cosa de desarrollo personal. No, hay mucha gente que eso lo ve como algo trivial. Pero yo digo que sin eso no somos nada. Yo tuve que preparar mi subconsciente para que entregara las mejores cosas que yo aplico, para que me entregara las mejores estrategias, para que me entregara ese subconsciente, para que me diera las mejores visiones, para que me diera las mejores intuiciones, para yo trabajar. Y hoy tenemos equipo y siempre estamos entrenando al equipo. Una persona como tú que ha tenido una travesía de diferentes países, ha llegado a tierras desconocidas, no una, ni dos, ni 3 veces. ¿Qué le dirías a ese inmigrante que llega a un país nuevo, que tiene miedo, que desconoce lo que será el próximo paso? ¿Qué tú le dirías? Yo le diría a ese migrante que llega a cualquier país buscando un futuro, buscando un sueño, que necesita tener foco y necesita tener una visión clara. Esas 2 cosas. Foco y visión clara. Y después de tener foco y visión clara, consistencia. Porque después que sí, tú tienes visión, tú vas creciendo, qué sé yo, tú vas, wow, y no tienes un foco y no tienes constancia, dentro del foco uno se pierde. Dentro del foco también vienen vacíos. Dentro del foco también vienen situaciones que hay que enfrentar. Entonces, yo le diría a ese migrante que dentro de su proyecto resista. Ahora, antes de pedirte los 5 códigos de éxito tuyos, quiero leer esta frase que viene de tu parte y dice lo siguiente: he tenido que empezar de cero en más de un país y en más de una etapa de mi vida. Por eso entendí que el verdadero éxito no está en el lugar donde comienzas, sino en la decisión de nunca dejar de avanzar. ¿Qué significa esa frase para ti? Nunca dejar de avanzar para mí es algo fuerte. Es una frase que encierra muchas cosas. Y hoy en día las personas estamos sometidas a muchos niveles de estrés, a muchos niveles de confusión, sobre todo por las redes sociales. Y cuando tú decides no parar, es algo que te envuelve a ti mismo, pero también envuelve a los que están a tu alrededor. Entonces, para mí, no dejar de avanzar significa levantarte todos los días con fe. Levantarte todos los días con entusiasmo. Como yo digo, alegría pura. Levantarte todos los días con aquella certeza de que lo vas a conseguir. Porque en medio de tanta situación, a la mente, por vía de la visión, por vía de los ojos, entran muchas referencias muy negativas que te desvinculan de eso. Y te frenas y ni tú mismo te das cuenta. Entonces, cuando uno decide no dejar de avanzar, es pasarle por encima a todo eso.
pasarle por encima a todas aquellas distracciones que te va colocando la vida y que te va colocando el grupo de personas con que tú te rodeas. Si tú no te rodeas de las personas que te inspiren también, es muy difícil salir adelante. Si tú te inspiras o te rodeas de personas que todos los días van a tomar cerveza, que todos los días gastan su dinero en restaurantes, en bares, en cosas, y no los ves leyendo un libro, entonces revisa ese círculo tuyo. Porque con certeza esas personas no te van a llevar a donde tú quieres. Y a veces uno dice, ¿y por qué es que yo no avanzo? ¿Y por qué es que yo no logro lo que quiero? Revisa tu ambiente, revisa qué haces y revisa qué dices. Eri, para finalizar, ¿cuáles son los 5 códigos de tu éxito? Primero, nunca olvidarte de las personas que te ayudaron. Para mí, Mimi, la primera persona que yo conocí allá en Brasil, es alguien muy, pero muy importante en mi vida y quizás ella no lo sepa. Algún día lo sabrá. De repente cuando vea esto. De repente cuando lo vea. Nunca olvidarte de las personas que te dieron la mano cuando más lo necesitabas. El otro código de éxito que para mí me ha funcionado es autosugestionar tu subconsciente. Repetirte a ti mismo lo capaz que eres. Pensar en que puedes, en que eres capaz. El otro código de éxito que a mí me ha funcionado es la fe. La fe en Dios y la fe en ti. El otro código de éxito que a mí me ha funcionado es la certeza. La certeza. Porque cuando las ideas son vagas, tu vida es vaga. Cuando los proyectos son vagos, no funcionan. No lo pones a funcionar. O sea, si tú tienes certeza de que sí, de que lo vas a hacer, de que esto funciona, aunque te digan que no, sí funciona. Porque tú crees que sí, llegarás al éxito. Eso es algo increíble. Es algo que tiene un poder tan grande que es impresionante. Y el quinto poder de el éxito que para mí funciona es la lectura. La lectura. Leer como una polilla. Leer mucho. Aprender nuevas habilidades. Cuando hablo de leer, ahí entra leer, pero aplicar lo que lees. De nada sirve leerte un libro y después mañana se te olvida. Ok, lo leí. No. Es leer el libro y aplicarlo. Ponerlo en práctica. Aplicar los conceptos. Repetirlo todo el tiempo. Conversarlo con personas que estén alineadas con tu potencial, ¿sabes? Que estén alineadas con tus pensamientos. Porque si yo leo un libro ahora y voy y le digo al amiguito que no sabe de lo que estoy, oye, si tú piensas que mira no te va a prestar atención. No te hace ni caso. Y estás gastando energía. Y eso hasta te desmotiva, ¿sabes? Porque cuando tú vas con la emoción, mira, tú sabes, tengo esta idea, Pablo, aprendí en tal libro. Sí. Ni bolas. Eri, muchísimas gracias por esta grata conversación. Ha sido un placer compartir y aprender un poco más de ti, también conocer más de tu historia. Eri Valiente, un apellido que no solamente es por una línea familiar, sino por los pasos que ha dado en la vida y que continúa dando. Yo soy Eliezer Marte, esto es Códigos del Éxito. ¿Cómo piensan los que llegan lejos?